Cordial saludo, mi nombre es Lina Estefanía Moreno Granados y pertenezco al semillero de microbiología SIMO, en el cual mi proyecto de investigación se titula Características epidemiológicas de los casos confirmados de la enfermedad de Hansen en Colombia durante el periodo 2008 al 2023, y mi directora de esta investigación fue Yalina Sánchez Neira. Para comenzar, es importante contextualizar por qué se decidió estudiar esta enfermedad y cuál es la problemática que se identificó. La enfermedad de Hansen, conocida comúnmente como lepra, es una enfermedad infecciosa crónica causada por un bacilo ácido alcohol resistente, en el cual este es Mycobacterium leprae. Aunque actualmente existen tratamientos eficaces, la enfermedad continúa presentándose en diferentes regiones del mundo y Colombia no es la excepción. A pesar de que Colombia alcanzó la eliminación de la enfermedad como un problema de salud pública, aún continúan presentándose nuevos casos en el país. La realización de esta investigación se justifica por la necesidad de actualizar y analizar la información epidemiológica de la enfermedad de Hansen en Colombia. Para esto se utilizaron fuentes oficiales como el Sistema Integrado de la Información de la Protección Social (SISPRO), lo que permite analizar los casos registrados y reconocer patrones relacionados con el comportamiento, distribución geográfica y características sociodemográficas. Esta información puede ser útil para fortalecer la vigilancia epidemiológica, favorecer la detección temprana de casos y contribuir a la toma de decisiones en salud pública. El objetivo general de esta investigación es analizar las características epidemiológicas de los casos confirmados de la enfermedad de Hansen registrados en el sistema de SISPRO en Colombia durante el periodo 2008 al 2023. Para alcanzar este objetivo general se plantearon tres objetivos específicos, en el cual el primero es analizar las características sociodemográficas asociadas a los casos de la enfermedad de Hansen en Colombia. Como segundo es examinar la distribución temporal de los casos, identificando la letalidad, brotes o tendencias, explorando posibles asociaciones con factores ambientales, sociales o relacionados con los accesos a los servicios de salud. Y como tercero es determinar la frecuencia de estos casos confirmados de la enfermedad de Hansen registrados en la base de SISPRO durante el periodo de estudio. Para poder interpretar adecuadamente estos resultados obtenidos es necesario comprender algunos aspectos fundamentales de la enfermedad de Hansen. Por ello, a continuación se presentará brevemente las principales características y los referentes teóricos. ¿Qué es la enfermedad de Hansen? La enfermedad de Hansen es una infección crónica causada principalmente por Mycobacterium leprae y también relacionado con Mycobacterium lepromatosis. Es una enfermedad que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, por lo que puede producir alteraciones de la sensibilidad, lesiones cutáneas y compromiso neurológico. Pero para comprender por qué se pueden generar estas manifestaciones es importante conocer brevemente cómo ocurre la transmisión y qué factores pueden favorecer esta persistencia. Como tal, su transmisión ocurre principalmente por un contacto estrecho prolongado con una persona infectada, especialmente a través de secreciones respiratorias. Sin embargo, no todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad, ya que la respuesta inmunitaria del individuo tiene un papel importante. Además, factores como las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento y las dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud pueden favorecer la persistencia de esta enfermedad. Desde un punto de vista fisiopatológico, Mycobacterium leprae tiene una especial afinidad por las células de Schwann, que forman parte de los nervios periféricos. La infección y la respuesta inmunitaria pueden producir un daño nervioso, lo que explica las manifestaciones como pérdida de sensibilidad, alteraciones motoras, y si el diagnóstico se realiza de manera tardía, este compromiso puede generar discapacidad. Precisamente dependiendo de la respuesta inmunológica y de la carga bacteriana, la enfermedad puede presentarse en diferentes formas. En sí, la enfermedad puede clasificarse de acuerdo a dos partes. La primera está de acuerdo a la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, en el cual la enfermedad se clasifica de acuerdo a sus lesiones como pavovacilar y multivacilar, en el cual la forma pavovacilar presenta menor carga bacteriana y generalmente hasta 5 lesiones cutáneas, mientras que la multivacilar se presenta una mayor carga bacteriana y un compromiso más extenso y obviamente más de 5 lesiones cutáneas. También existe la segunda clasificación, la cual es la de Ridley y Joplin, en la cual se considera principalmente la respuesta inmunológica del paciente.
Esta clasificación es importante porque también tiene implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. El diagnóstico se basa principalmente en los hallazgos clínicos como lesiones cutáneas, pérdida de sensibilidad y alteraciones o engrosamiento de los nervios periféricos. Estos hallazgos pueden complementarse con pruebas de laboratorio como la baciloscopia, histopatología y técnicas moleculares, dependiendo de las características del caso. Por esto es importante aclarar que la baciloscopia no es el único método de diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, el manejo de esta enfermedad se realiza mediante un tratamiento específico que busca eliminar la infección y prevenir las complicaciones. Como tratamiento recomendado es la poliquimioterapia, la cual se utiliza una combinación de antibióticos como la rifampicina, dapsona y clofazimina. Y la duración de este tratamiento varía en el tipo de clasificación de esta enfermedad, especialmente si se trata de una forma pavovacilar o multivacilar. Respecto a la metodología, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo y correspondió a un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, basados en los análisis de los casos registrados entre 2008 al 2023. El proyecto pertenece a la línea de salud y bienestar integral y la población estuvo conformada por los casos confirmados de la enfermedad de Hansen registrados en el sistema de CISPRO y se trabajó con la totalidad de los casos, por lo que se realizó un censo, en donde allí se incluyeron los casos confirmados dentro del periodo de estudio con información disponible sobre edad, sexo, municipio y etnia, y se excluyeron registros duplicados, aquellos con más del 30% de datos faltantes y casos posteriormente descartados. La fuente principal fue el CISPRO, mientras que los artículos científicos de diferentes bases de datos fueron utilizados como apoyo teórico. Y finalmente los datos fueron depurados, organizados y analizados mediante una estadística descriptiva utilizando herramientas como en Microsoft Excel y Data Wrapper, lo cual permitió identificar las principales características epidemiológicas de los casos estudiados. Como resultado principal se identificaron 5.763 casos confirmados de la enfermedad de Hansen durante el periodo 2008 al 2023. Respecto al sexo, se observó un predominio masculino en aproximadamente el 63%, mientras que el 37% correspondió a las mujeres. Respecto a la edad, se observó una mayor concentración en el grupo de aquellas personas que eran mayores de 60 años y también se identificaron casos en población pediátrica, que es un aspecto epidemiológicamente importante porque da como la presencia de esta enfermedad en menores que puede ser inicial. Ya respecto a la etnia, predominaron los casos denominados otras etnias, con un 89,91%, seguido de la población afrodescendiente con 8,31% e indígena con un 0,94%, como se puede ver en la imagen. Tenemos ya después el resultado de casos por departamento, en donde se observó una mayor concentración de casos en Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander, evidenciando una distribución heterogénea territorial. Ya respecto a los casos que se evidenciaron por año, se registraron, como lo dije anteriormente, 5.763 casos confirmados de la enfermedad de Hansen, en donde en el año 2013 fue el año en donde se evidenciaron mayor cantidad de casos, con 455 casos de estos, y el mínimo de casos en el año 2020 con 217 casos. Respecto a la letalidad, se registraron 31 muertes correspondientes a una letalidad de 0,54%, en lo cual esto equivale a 5,4 por cada 1000 casos. Ya respecto a lo que fue el régimen de salud, el 60% de estos casos confirmados de la enfermedad de Hansen perteneció al régimen subsidiado y 40% al régimen contributivo, como se puede observar en la gráfica. En conclusión, la enfermedad de Hansen continúa presentándose en Colombia con una distribución variable entre territorios y grupos poblacionales y un predominio de casos en hombres. El análisis de 5.763 casos entre el periodo de estudio, que fue 2008 y 2023, permitió identificar patrones epidemiológicos relevantes que contribuyen a comprender el comportamiento de esta enfermedad.
Por ello, es fundamental fortalecer la vigilancia, la detección temprana y las estrategias de control, especialmente en lo que son poblaciones y territorios con mayor carga de enfermedad. Y muchas gracias por su atención.